Para el programa de hoy tenemos de invitado a un amigo, un colega muy, pues con el que hace tiempo no nos veíamos, tiene más de un año que no venía por estos espacios, el maestro Miguel Salmón del Real, y lo invitamos a este espacio porque hace unos días se celebró un aniversario del reestreno de una de las óperas de Ricardo Castro, La leyenda de Rudel, una ópera que nunca se había tocado con orquesta sinfónica en su lengua original. Se había tocado en el estreno, se cantó en italiano, después hubo otra puesta en escena que se cantó en español, pero esta, a la cual tuve yo la fortuna de asistir, fue cantada en el idioma original en el que la concibió Ricardo Castro, que fue el francés. Para hablar de esto y de lo que está ocurriendo en torno a esta obra, a este aniversario, porque justamente en Bellas Artes se va a hacer un montaje de esta ópera, es que invitamos a nuestro querido amigo y colega Miguel Salmón del Real. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, José Manuel, por este espacio. Un gusto, un placer estar de nuevo por aquí. Y la razón que lo invitamos es, además de los, pues de estos aniversarios que se cumplen y de estas serendipias que a veces dan la vida con respecto a lo que uno hace y los frutos de su trabajo, está el hecho del montaje, del nuevo montaje de la obra de Castro, una ópera magnífica, por cierto, por lo que recuerdo, incluso escribí una nota en algún momento sobre ella, y en la cual también yo descubrí algo, y es que el libreto en realidad lo escribió el propio Ricardo Castro y utiliza un seudónimo, porque según esto el libretista original era un poeta francés, pero en ningún libro, en ninguna antología, en ningún trabajo académico lo mencionan. Y no creo que hubiera poetas románticos franceses que fueran así de tímidos, y menos alguien que escribiese un libreto en francés. Por lo que es obvio que la razón por la que Ricardo Castro le puso como seudónimo un nombre de un supuesto poeta francés, no hay que olvidar que el porfiriato y la cultura mexicana del siglo XIX tenía una abierta fascinación por todo lo que fuera francés. Entonces no había nada mejor que darle una especie de aura de prestigio, diciendo que el guión lo había escrito un poeta francés. Pero si uno investiga y busca, pues no está en ninguna antología, no está en ningún ensayo donde se hable ni de la dramaturgia, ni de la poesía, ni de la vida cultural francesa, en ninguna antología. Y bueno, la bibliografía respecto al romanticismo francés es simplemente enorme. Y en ninguno de esos libros, yo incluso contacté al bibliotecario de la Biblioteca Nacional de París, que a diferencia de los de aquí, pues sí te dan, sí te ayudan, sí te buscan, no te empiezan a pedir papeles o algo para justificar el trabajo. Su labor es facilitar la investigación. No existe ese poeta que le dio nombre a la obra, pero eso, digamos, es una cuestión meramente anecdótica, porque lo que es realmente importante es la recuperación de esta obra. Y pues me gustaría que Miguel nos contara un poco cómo fue la recuperación de esta obra, que no era exactamente una ópera perdida, de alguna manera. Eh, Había una versión reducida para piano que llegaron a tocar en varias ocasiones los solistas ensamble de Bellas Artes, que son versiones normalmente no para digamos, para ser escenificadas, sino para ser cantadas, digamos, en atril. Los cantantes no actúan, no están vestidos, no hay escenografía, no hay nada, es simplemente la música tocada en un piano, y a veces quizás se les hace un acompañamiento muy pequeño, con quizá un cuarteto de cuerdas o algún otro instrumento que sirva para el caso. Son versiones que normalmente no son muy atractivas, porque dejan, pues es como ver la estructura de un edificio todavía sin terminar. Pero bueno, era una ópera de la que se sabía que existía. Y entonces
bueno, pues para recordar este momento es que trajimos que invité a Miguel Salmón para que nos platique un poco de lo que ha pasado, porque han pasado cosas muy interesantes, preocupantes, y algunas que son incluso, que hay que decirlo con todas sus letras, que pueden ser consideradas casi sin el casi, pueden ser consideradas delitos. Por eso es que invité a Miguel para que él nos dé pues comparta con usted lo que él hizo, lo que él estuvo trabajando para que usted se entere. Mira, Ricardo Castro murió un 28 de noviembre de 1907. Fue por eso que un 27 y 28 de noviembre, pero de hace 11 años, reestrené la ópera La leyenda de Rudel, la segunda ópera de Ricardo Castro, compuesta realmente como uno de sus trabajos postreros antes de su muerte. Tú escribiste una nota, entonces, realmente fue hasta 2014, 107 años después de que la escribió, que su última ópera, La leyenda de Rudel, se puso en escena tal como la concibió el compositor, es decir, cantada en francés, el idioma en el que fue compuesta, y acompañada de la orquestación original, es decir, en la reunión de estos factores juntos. Había sido estrenada con orquesta, pero la compañía Barili había traducido al italiano, una costumbre muy del tiempo, el gusto más hacia la ópera italiana, la ópera, y en 1952 se repuso en Bellas Artes, cantada en español, como me confirmó el maestro José Octavio Sosa, reconocido autoridad en la materia. Porque además es curioso, su papá José Sosa fue cantante, fue el que interpretó Rudel en ese año. Entonces, durante ese rescate platiqué con él y pues me llenó de orgullo ver que en ese 2014, que se cumplían 150 años del nacimiento de Castro y hacia la fecha de su muerte, estábamos rescatando esta ópera y poniéndolos por primera vez en la historia, 107 años después de escrita, los elementos juntos para hacerla en toda su completud. Sucedió en el Teatro Campo de Morelia, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Michoacán, la OSIDEM, y los solistas ensamble de Limba, como has señalado, bajo mi dirección. Los solistas ensamble de Limba venían interpretándola con toda solvencia en una versión a piano y la conocían muy bien desde muchos años atrás. Pero cuando les pregunté por qué no la han hecho con orquesta, ellos fueron los que me empezaron a dar luz al asistir a uno de sus conciertos y me dijeron, bueno, porque está extraviado. Entonces esto me apasionó y me di a la tarea de investigarla hasta que se dieron ciertos factores que me hicieron encontrar la partitura. Y no en París, como yo pensé, porque fue copiada a mano en París, sino al norte de la Ciudad de México, en la colonia Peralvillo, en una casa habitación donde habitaron descendientes de Castro desde hace varios años y donde entiendo él mismo habitó. Hay registrado en alguna fuente incluso un robo que sufrió en esa casa en la primera calle de Peralvillo, Esta en el búsqueda, número 11. ¿Esta búsqueda que hiciste en qué año fue? Esto fue en 2014, y fue una búsqueda express, pero actuamos con mucha celeridad. Yo soñaba como director entonces de la Orquesta Sinfónica de Michoacán poner a los solistas ensamble, que los había visto actuar a piano, con una orquesta sinfónica. Entonces llegué al cargo, me di a la tarea de transcribir la partitura que encontramos, la fotografiamos con ayuda, con el permiso de los descendientes de Ricardo Castro mismo, con un fotógrafo profesional y luz profesional para que no saliera estos dos tomos de pasta roja y dura, recuerdo, de a la calle. Entonces se nos autorizó y ya yo en Morelia formé un equipo de jóvenes copistas para que integraran, dividiéndonos las escenas, etcétera, etcétera, la partitura en poco tiempo, lo cual logramos hacer. Y en su tiempo se documentó muy bien el estreno del 27 y 28 de noviembre allá en Michoacán. Tuve varias fuentes para eso, ¿no? La fuente primaria fue la orquestación que te digo que estaba extraviada, pero también la partitura piano y también las partichelas que se encontraban en la Sinfónica Nacional. No se encontraba la partitura de director, pero sí las partichelas, es decir, las partes individuales de cada músico escritas. Ya sabes, todo sabemos que antes de la computadora todo es muy simple, está escrito a mano. La única diferencia es que hay copistas profesionales que tienen plumines especiales, que tienen una letra hiper refinada, ¿verdad? Y parece,
llegaron al punto de hacernos pensar que casi era un impreso, ¿no? Casi un impreso. Entonces, mandar a copiar tu ópera en el sentido wagneriano, digamos, después de Castro, era mandar a hacerlo con un caligrafista profesional. Bueno, esa es la edición que salió en París, en pasta, en pasta roja, Schleckend, la editorial. Ahí tengo la foto, datos más, datos menos, de repente hay que volver a repasar todo el asunto. Pero bueno, me di a la tarea de hacer esto y de la partitura, repito, 100% original, extraída de casa de los descendientes de Castro en 2014. Y bueno, al convertirme en director de la Sinfónica de Michoacán, pude concretar este proyecto en lo que llamamos el primer Festival Internacional de Ópera de Michoacán en ese año, ¿no? No fue necesario ir a París y cruzar el océano, estábamos en el norte de la Ciudad de México, en Peralvillo, que por cierto es una colonia que tiene una calle en nombre del compositor Ricardo Castro. No es donde él vivió, pero bueno, es una afortunada cuestión y además esto se repite en otras ciudades del país. Yo recuerdo haber subido las escaleras de aquel edificio, fíjate, hasta llegar al departamento, donde dos adultos mayores, muy corteses, abrieron la puerta y después de una charla, les expuse el propósito de llevar a cabo pues, la puesta en escena y el rescate de la ópera. Recuerdo el piano vertical de la sala, me permitieron tocarlo un poco y entonces toqué el Vals Caressant del mismo Ricardo Castro. Eso me pareció un detalle muy... Dijeron, wow, etcétera. Una pieza, ya sabes, ¿no? Estas piezas que estudias en la escuela, cuando estás empezando a ver la música mexicana y luego el Vals Capricho, etcétera. Pero bueno, ellos esa tarde me mostraron dos tomos de pasta dura, color rojo. Y se trataba de la ópera. Entonces, ya como lo he dicho, un fotógrafo hizo en días posteriores fotos de la partitura. Y el registro fotográfico lo conservo al día de hoy con la máxima calidad. Esto fue el comienzo de un proyecto auspiciado por la Secretaría de Cultura de Michoacán, porque si la memoria no me traiciona, financiamos ese... Es decir, está documentado todo este proceso. Al fotógrafo, claro, hay un folder extenso sobre el asunto. Y bueno, estas imágenes de alta resolución pues son la fuente primaria. Recuerdo yo, fíjate que, y además justo me gusta mucho dar el crédito, así como pido yo o pedimos, ¿no? Que se den, creo que hay que darlo. El maestro Miguel Sánchez es un amigo por esos días de formación filosófica y musical. Me había él guiado a la residencia de los Castro, ¿no? Él también incluso me hizo el favor de coordinar la entrada del fotógrafo en días posteriores a la partitura. Yo ya estaba de vuelta en Morelia y entonces él conservó una copia digital de todo el trabajo. Él es amigo en común también de un distinguido investigador mexicano, el maestro Robles Caero, miembro del CENIDIM. Y por ese conducto, pues la idea natural fue, bueno, integremos al CENIDIM. O sea, es decir, invitémoslos a que formen parte y legitimen este proyecto. Y así fue, por medio del maestro Robles Caero, escribió las notas al programa, que se pueden consultar hoy por hoy en el programa a mano en el portal de ISU, www.com. Tú buscas isu.com, La Leyenda de Rudel, el programa, lo que sea, seguramente lo vas a encontrar, o con mi nombre, Miguel Salmón del Real. Escribió unas espléndidas notas al programa. Supongo, estudió las fuentes, todas estas fotografías. Y bueno, perdimos contacto después. Yo me fui, dirigí después aquí, luego me fui a Sinaloa, viajé mucho, pero quedó este orgullo bien documentado. La ópera está estrenada y está grabada en YouTube, también puede ser consultada ahí en cualquier momento. Desde entonces, ha sido todos estos años posible consultarla. El programa de mano también fue registrado en un libro. Tú recordarás la memoria gráfica de la Sinfónica Michoacán 2000 durante aquella gestión 2012-15, donde muy bien portado, por decirlo así, registré todos los conciertos que hicimos, ¿no? Con sus programas y todo. Y el elenco, que fue el Solistas Ensamble, y fue Mario Hoyos, y fue Lorena Fonpastor, y fue Grace Echauri, quienes estuvieron en los roles principales de la ópera. Y bueno, esta gestión fue muy interesante para que viajaran hasta Morelia, financiar el asunto, ya sabes, con un presupuesto federal que nos permitió hacer esto para un festival de ópera, un presupuesto extra recuerdo, si estoy bien en lo correcto, al estatal de la orquesta, y entonces había una colaboración federal y estatal. El gobierno federal por esos días le había puesto atención a Tzimba, la primera ópera de Castro, entonces resultaba natural ponerle atención a La Desconocida. Entonces
fue una labor heroica cuando pusimos todos los elementos juntos. La verdad que fueron horas de revisión, fueron jornadas extenuantes donde sales del ensayo y todo el día estás revisando el trabajo de los copistas. Ya sabes, cada uno tiene su estilo, ¿no? Y cada uno escribe las percusiones distinto, ¿no? Bueno, entonces llegar a una versión acabada de la partitura digital, eh, de la cual se publicaron fotos en su momento, comparativas en este libro, partitura original, partitura de piano y la partitura digital, publicadas desde entonces, existe debidamente registrada ante derechos de autor, en ese sentido, con su registro. Y bueno, me da mucho gusto porque estimo que los ecos de este trabajo están surtiendo efecto al día de hoy. Qué bueno que la música mexicana esté creciendo. En 2023 el taller, el México Opera Studio, que es el taller de ópera de Monterrey, dirigido por Alejandro Miyaki, y el maestro Renier, dos buenos amigos, montaron la ópera. La montaron en una versión reducida porque las fuerzas del ensamble, según ellos me dijeron, eran menores. Es decir, no iban a financiar toda la orquesta sinfónica, sino un ensamble. Entonces, idearon cómo hacer una reducción instrumental, pero me dio mucho orgullo porque ellos mismos me contaron que ya consultaron las fuentes en YouTube, ¿no? La partitura piano. Entre la partitura piano y las fuentes en YouTube y algunas preguntas, llegaron a esta versión de ensamble. Y la cantaron en francés. No fue la orquestación original, pero fue un excelente trabajo que me parece muy hábil, porque a veces estas reducciones permiten que las óperas sean llevadas a distintos puntos. Yo creo que Castro hubiera estado de acuerdo, sin duda. Y bueno, ahora nos damos cuenta, me comentas de esta nueva producción, me sorprendió mucho porque al principio del año alguien me comentó y dije, me extrañó un poco el hecho porque se anuncia parece que una revisión nueva. Entonces, un poco es como, ¿para qué volver a hacer este trabajo? Y saltan varias preguntas, ¿no? O ¿para qué volver a repetirlo? Y aún si hubiera una justificación para ello, ¿por qué no mencionar el estado de la cuestión? Es decir, ¿por qué no mencionar a todos los esfuerzos, digamos, anteriores? En lo personal traté de pedir cita con las instituciones y no se me ha concedido al momento. Quizás no fui muy enérgico, muy claro al respecto, ya que las fuentes están públicas y online, pero bueno, a mí me da mucho gusto que la ópera mexicana esté tomando este auge, se estén haciendo estos esfuerzos. ¿Acaso solo yo diría y sugeriría a las autoridades y a los historiadores un poco de trabajo histórico, más ético y más justo, y reconozcamos todos estos esfuerzos? Sí, bueno, pero el asunto aquí es que no es nada más una cuestión de reconocimiento, no es como que tú estás haciendo un muro, te vas y llega alguien y termina el muro por ti, pues ahí no hay problema. Aquí se trata de que estamos hablando de una institución como el CENIDIM, que no es la primera vez que está envuelto a lo largo de su historia en controversias de este tipo, no es la primera vez. Y si no fuera uno mal pensado, uno podría hasta pensar que se trata de lo voy a decir con términos criminológicos, de un modus operandi, ¿sí? De una forma de trabajar que es abiertamente deshonesta, porque tú no puedes pasar por encima, como bien dices, de lo que se ha hecho con anterioridad. Cuando yo hice la traducción y edición de la obra del poeta alemán Gottfried Benn, por supuesto me leí todo lo que se había escrito sobre el poeta, todos los ensayos, la mayoría obviamente en alemán, algunos en italiano, algunos pocos en inglés, pero me leí todo. Y lo que me pregunté es, ¿qué es lo que no se había hecho? Y eso que no se había hecho fue lo que yo hice en la presentación, en el larguísimo ensayo que escribí al respecto. Y en eso tienes toda la razón, o sea, uno tiene que saber, si te vas a meter en cualquier asunto, sobre todo en términos de arte, de traducción, de difusión de la obra de alguien, pues qué es lo que se ha hecho antes de que tú llegues. No puedes llegar pretendiendo que no se ha hecho. Perdón, repito. No puedes llegar pretendiendo
que no se ha hecho nada, porque seguramente se ha hecho algo. Y está uno obligado por una cuestión metodológica de señalar lo que se ha hecho. Y si tú estás haciendo algo respecto a ese mismo corpus que ya existe y consideras que está equivocado, pues lo señalas. Señalas y comentas o puntualizas aquello en lo que está, en lo que consideras que hay errores o faltas o lo que sea. Pero no puedes llegar y decir, sobre todo de un músico que murió hace más de 100 años, no puedes salir con que no se sabe cómo están sus papeles y que no se ha hecho. Entonces, a mí me parece que en principio, y ya ahorita en un momento abundaremos, y ya en un momento abundaremos al respecto, me parece que hay cosas que son, por decirlo menos, preocupantes en este caso. Y pues me gustaría que nos platicaras de esas cosas para yo hacer en unos momentos mis observaciones al respecto. Es, mira, tú ya tocas el tema histórico y migras a lo ético. Creo que es justo hablar mucho de esta ética académica, que son valores civiles esenciales. Y yo con la mejor intención he tratado de entender qué podría justificar volver a construir un muro ya construido, porque estamos hablando del mismo tema de estudio. Estamos hablando, vamos al mundo académico. El mismo tema de estudio. Repito, exactamente el mismo tema de estudio. Entonces, si va a ser el mismo tema de estudio, primero había que preguntarse por qué y para qué repetirlo. Y si encuentras una razón para hacerlo, quizás decir una razón, un discurso un tanto purista, a lo mejor decir es que necesito ir a las fuentes del Antiguo Testamento, ¿no? Yo creo que aún existe en esta hermenéutica un deber para reconocer lo que se ha hecho, para tener mucho cuidado con decir yo rescaté o yo reestrené. No, se ha hecho este trabajo y considero que una segunda edición crítica. O sea, hay muchas cosas que surgen ahí. Le llamamos el estado de la cuestión y está a distancia de unos clics en un teclado de computadora para ver en Google o en YouTube o en ISU si esto existió o no. Entonces, como pretender que no vi nada es un poquito increíble. Y bueno, la música mexicana gana y qué bueno que gane, pero construyamos un medio en el que responsable, en el que no duplicamos necesariamente los esfuerzos o no hacemos afirmaciones que podrían anular trabajos anteriores, ¿no? Escuché que me dicen que quien rescata la investigación, ahora olvidé el nombre. Copilova. No, creo que sí, exactamente sí. En rueda de prensa narra la anécdota de la casa de Peralvillo, donde yo encontré el material. Me sorprende porque entonces, bueno, está bien, hablamos de la misma fuente, pero habrá que preguntarse aún para qué volver repito, al mismo sujeto de estudio. Y, y, y por qué no mencionar lo otro, ¿no? Como si no lo conociéramos. Estimo que el maestro Miguel Sánchez, que resguardó una copia, ignoro si las compartió o no las compartió, o si la maestra habrá hecho fotografías de nuevo, lo cual es fácil dirimirlo al comparar los archivos digitales, ¿no? Que ella posee con los míos. Pero bueno, más allá de esas consideraciones que podrían parecer nimiedades, o si de considerar que dos investigadores persiguieron el mismo objetivo a la Newton y a la Leibniz, ¿no? Se llegara a la misma conclusión por vías distintas, es muy distinto. En esos años eso ocurrió de manera simultánea y los métodos son muy distintos. Hablamos del cálculo integral. No, aquí hablamos de una diferencia de una década entre uno y el otro. Entonces se alzan varias preguntas sobre el mismo tema, ¿no? Que es mucho más objetivo, ¿no? ¿Para qué repetir este esfuerzo? ¿Qué justificaría rehacer esa investigación que ya estaba acabada y que alcanzó al público? Que lo alcanzó de varias maneras. No encuentro todavía una justificación convincente, pero mira, ¿por qué y para qué evitar mencionar los esfuerzos de investigación anteriores de las instituciones gubernamentales culturales? Máximo si se trata de exactamente el mismo tema de estudio, es decir, insisto, exactamente el mismo tema de estudio. Entonces,
bueno, hablamos de ética, hablamos de estos asuntos. Y bueno, es innegable que cualquiera pudo haberse enterado al hacer unos clics, ¿no? Una averiguación en Google de lo que hubiera ocurrido. Pero bueno, más allá de esas preguntas, yo me congratulo, ¿no? Que en 2014, de alguna manera, esta investigación agite a la investigación mexicana. Habemos los que lo hacemos desde la trinchera del esfuerzo personal, quizás no institucional, como me ha pasado también con otras obras de Julián Carrillo rescatadas, de Paulino Paredes, y muchos estrenos que tú conoces y has escuchado. Y bueno, creo que hay mucho que hacer. Me gusta, la ópera es una ópera extraordinaria y bueno, que estos esfuerzos deseo sinceramente que florezcan, así como una visión más objetiva de la historia de nuestra música mexicana. Sí, bueno, que haya una promoción y un espacio de la música mexicana, eso es importante y es bueno, pero aquí de lo que estamos hablando es de un instituto de investigación. Eso no lo podemos dejar de lado, porque no debemos olvidar que hace unos años se armó un escándalo por la forma en que digamos, se reformó el Sistema Nacional de Investigadores. Si usted no lo sabe, debería saberlo, el Sistema Nacional de Investigadores se financia con dinero público y están obligados los investigadores a cumplir una serie de parámetros y de protocolos que garanticen su independencia, pero sobre todo la transparencia y la honestidad de sus trabajos. De todos he sabido ciertos escándalos sobre personajes públicos que literalmente se fusilaron tesis de otras personas para obtener grados académicos. Eso, además de una falta absoluta de ética profesional, pues tiene un nombre muy claro y muy preciso, que es defraudación. Tú no puedes presentar algo como en un libro, sobre todo en una tesis o en una investigación, y decir que es obra tuya si se puede demostrar que lo hizo alguien más que tú. En el caso del CENIDIM, los múltiples escándalos y algunos que han sido acallados, otros que no han salido a la calle, pero llevan años el CENIDIM siendo un instituto con una muy, por decirlo menos, por ser muy amables con ellos, es una institución que tiene unos controles morales y éticos muy laxos, por no decir que son simplemente inexistentes. A mí me parece que claramente estamos aquí ante un trabajo de robo intelectual. Eso tiene un nombre claro, que es equivalente a la defraudación fiscal y que implica apoderarte del trabajo de otro y presentarlo como tuyo, como las personas que citan textos de Google incluso. Ha habido escritores a los que los agarraron fusilándose pasajes de Wikipedia en novelas, por ejemplo, y se armó el escándalo, de ellos que fue director de cultura de la UNAM, entre otros muchos casos. Pero en el caso del CENIDIM me parece a mí que estamos en un ejemplo muy claro no de una frontera vaga o difusa, sino abiertamente de un comportamiento criminal. Creo que eso es lo que estamos, porque es evidente, a mí me parece muy claro cómo es que fue orquestado este proceso de apropiación, porque uno de los implicados pues fue el que escribió las notas al programa del estreno de La Leyenda de Rudel hace más de 10 años. Y quien supuestamente recupera y hace la investigación de la nueva puesta en escena es su esposa. No hace falta mucho para llenar los huecos y saber qué fue lo que hizo cada uno de estos, porque además es tan torpe lo que hacen, lo hacen de manera tan burda que literalmente parece que dejaron su tarjeta de presentación, como si los tres chiflados quisieran robar un banco y no logran nunca robárselo porque cometen puras tonterías. Y que el director del CENIDIM
proteja a esta gente, pues habla muy bien de eso que yo dije al principio del programa y que lo he dicho varias veces, que pues es un modus operandi, es decir, hay un jefe de cabeza que protege a quienes cometen abusos, a quienes violan además los reglamentos que estableció el Sistema Nacional de Investigadores. Es increíble que el CENIDIM no le pida cuentas a sus investigadores de qué están haciendo y cómo lo están haciendo, y que el director del CENIDIM simplemente se lave las manos, se oculte, meta la cabeza en la tierra como un avestruz y señale, y ni siquiera diga esta boca es mía. Eso me parece a mí que es muy grave y que ameritaría una intervención de las autoridades competentes, de la Secretaría de Educación Pública, del Sistema Nacional de Investigadores y, si es necesario, de la Fiscalía General de la Nación o de la Fiscalía de la Ciudad de México, porque claramente estamos ante comportamientos que son criminales, no son, o sea, no son cosas de poca monta. Robarte el trabajo de alguien y presentarlo como tuyo, eso aquí en China se llama robo intelectual. No darle el crédito a alguien y decir, pues yo lo hice a partir de cero, pues eso no tiene defensa ética, en mi opinión. Perdón que lo diga, amable radioescucha, pero así es. Si alguien se roba algo y lo presenta como suyo, y hay alguien que sabe que eso lo hizo a otra persona, pues no hay eufemismos que disfracen ese acto, ese comportamiento. Y son cosas de las que uno no querría hablar, pero a veces es necesario mencionarlas. Hemos sido aquí muy críticos de ciertas cuestiones en materia cultural en la ciudad y en el país, pero esto supera todo, porque no se trata de una política cultural de Estado, se trata de un comportamiento que en el menor de los casos es omiso de sus verdaderas responsabilidades y en el peor es cómplice de lo que hacen sus secuaces. Así es como yo lo veo, y creo que se tiene que decir con todas sus letras, porque si no, después la gente va a decir que no se dijo o no. Creo que si alguien, en este caso el titular del CENIDIM, no ha puesto en orden en casa, pues es necesario decirlo desde fuera, que su casa está en una crisis muy severa y que va a seguir así por mucho tiempo si no si no toman las riendas en serio de su institución y ponen en orden la casa. Porque hoy es esto, pero mañana puede ser otra cosa mucho más peligrosa, que ponga en riesgo incluso la existencia de esta institución. Creo que tiene que decirse, porque quienes hacen estos actos criminales, pues evidentemente no valoran las posibles consecuencias. Creen que pueden salirse con la suya porque hay gente encima de ellos que los van a proteger. Y hay que denunciarlos y hay que señalarlos con toda claridad, porque si no, como repito, hoy es esto, pero mañana puede ser algo más grave todavía, que presenten una obra de un compositor desconocido y que la firmen como suya. ¿Se imagina usted el escándalo que eso sería? Pero si están haciendo esto, en este caso, en el caso de un compositor como Ricardo Castro, pues perfectamente mañana pueden hacer lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque no hay quien les ponga límites, no hay quien les diga esto no se puede hacer. Y si no hay límites, pues les puedo asegurar que tarde o temprano va a suceder. Tal como le dije en su momento a Ramón Vargas, lo que iba a pasar en su gestión como director de la Ópera de Bellas Artes, y que él se burló de mí diciendo que si tenía yo una bola de cristal. Le dije, no es necesario tener bola de cristal, solamente hay que saber y conocer la historia pasada para saber qué puede suceder en el futuro. Y este es un ejemplo muy claro de algo que puede ocurrir de ese tipo en un futuro no muy lejano.